Dios nos libra de la desesperación. Dios libra de la desesperación. Este es un nuevo tema, una nueva predicación acerca de la sanidad divina. Vamos al Salmo 107, 17, 20. Salmo 107, 17, 20. Dice: Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero proclamaron a Jehová. Fíjate que el pueblo de Israel es el que proclamaba a Jehová, ¿no? Dice el 19. Pero proclamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Iglesia, vemos que aquí el pueblo de Israel es el que era insensato. Nos dice la palabra que a causa del camino de su rebelión. Pero clamaron a Jehová en su angustia. Y dice también, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. El contexto de este salmo habla de la aflicción del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, el pueblo a través del cual se proveería la redención y la salvación para el mundo, obviamente a través del Señor Jesucristo. Llegó el momento en que este pueblo se encontraba perdido en el desierto, y se encontraba perdido a causa de su rebelión contra Dios. Su libertad espiritual, su consejo divino y su palabra fueron desatendidos. Estos conceptos y todas estas cosas fueron dejados atrás. Estas personas se encontraban en un estado lamentable, estaban hambrientas, sedientas, exhaustas, agotadas física y espiritualmente. Esto nos lleva a considerar y a examinar cómo muchos de nosotros en algunos momentos y circunstancias de la vida nos hemos encontrado en la misma situación, exhaustos, cansados del camino. Nos hemos encontrado también en el mismo desequilibrio, en la misma vacilación e inseguridad. Estos errantes del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tipifican, bajo muchos escenarios, la inestabilidad emocional y espiritual que nos hace deambular en medio de la adversidad, de la desgracia, del infortunio, por no encontrar la satisfacción que proviene de Dios, que Dios nos puede dar. Y todo esto se debe a que no nos acercamos a Dios. Como este pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en algún momento de nuestro caminar con Dios, nosotros también somos insensatos, necios, absurdos y desenfrenados. Perdemos el sentido de orientación, permitiendo que la opresión maligna cause estragos en nuestra vida y en nuestro medio ambiente. En muchas ocasiones entregamos el derecho legal al enemigo para que nos embista con toda su fuerza y proceda a robar lo que Dios nos ha entregado, a matar nuestros cuerpos, almas y espíritus, a destruir las relaciones que han tenido un costo altísimo para nosotros. Es nuestra responsabilidad reconocer en circunstancias como estas que sí estamos perdidos, que debemos obtener y recibir el ofrecimiento que nos hace el Señor Jesucristo para sanar nuestro corazón y satisfacer nuestras necesidades físicas y espirituales. Como bien dice la palabra, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el pan de Dios que descendió del cielo. Él es el agua que sacia nuestra sed espiritual.
Él es el que nos da descanso a través de las pruebas y grandes aflicciones por las que pasamos. Debemos clamar a Dios en el camino conflictivo, camino complicado en el que nos encontremos. Debemos clamar a Dios en medio de nuestras enfermedades y dolores, sabiendo de antemano que por fe Él nos escucha y que está pronto a obrar. Fíjate que parte de este texto, en el Salmo 117, 19, 20, dice: Pero clamaron a Jehová. ¿Quién es? El pueblo de Israel. Pero clamaron a Jehová en su angustia, y Él los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. En este trozo de palabra, del mismo texto que estamos utilizando como base, como soporte para esta predicación, estamos analizando que el pueblo de Israel, ese pueblo, recuerda todos estos desafortunados incidentes, los cuales los habían hecho sentirse angustiados, entristecidos, atormentados. Pero también observamos que ellos clamaron a Dios y Él les dio salvación, les dio sanidad y los libró de su ruina, de su destrucción, los rescató de la muerte. Pues en verdad la realidad, el ambiente de la situación en ese momento era muy grave, era muy peligroso. Iglesia, no hay nada imposible para la bondad de Dios. Esa bondad de Dios está en su corazón y la decisión de Dios es sanar, curar, restablecer, reivindicar, liberar. No importa cuán complicada o extrema sea la calamidad en la que nos encontremos, Dios puede irrumpir en ella para ayudarnos. Puede penetrar, moldear y conquistar la victoria que necesitamos. Él es un Dios amoroso que trae liberación espiritual y física a nuestras enfermedades. Él es nuestro Padre, conoce nuestra situación, sabe de nuestras aflicciones, es plenamente consciente de nuestra esclavitud, de nuestra oscuridad. Y no solamente nuestra oscuridad física, sino nuestra oscuridad espiritual. Y nos asombra saber que Él nos aparta de todos estos caminos de muerte. La bondad y misericordia de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores hacen de la misma manera parte de esta libertad para salvación, para redención de nuestros pecados. Muchos de nosotros en medio del camino que nos ha tocado recorrer, en medio de nuestro peregrinaje con el Señor Jesucristo, hemos estado desanimados y en necesidades, al punto de que nuestra alma llega a desfallecer. Pero en medio de la oración, del clamor, Dios se presenta indicándonos el camino correcto. Este es uno de los motivos por los cuales debemos darle alabanza a Dios por su bondad, por su misericordia, por su gracia y su favor. Nuestro Padre no nos abandona. No se desatiende de nuestros conflictos y problemas, sean de índole material, físico o espiritual. Él se llena de satisfacción, proveyéndonos de su plenitud espiritual, cargando de bien nuestras almas hambrientas, saciando con su ayuda y poder la justicia que a Él mismo ha implementado en nuestro corazón. Los justos tenemos que regocijarnos en todas sus promesas y cumplimientos divinos. Debemos honrar a Dios con los cambios y las transformaciones que hemos sufrido de manera positiva en nuestro carácter. Debemos, con el entendimiento y conocimiento espiritual dados por Él, dados por Dios, aprovisionarnos de recursos espirituales que nos lleven a practicar sus frutos de justicia, construyendo atributos morales, conductas íntegras
y comportamientos decorosos cada vez más y mejor elaborados en nuestra naturaleza cristiana. Amén.